hermanos aquí reunidos en el nombre del Señor. Vaya abriendo su Biblia, Mateo 21, 25. Nuestro hermano Anis nos acaba de decir, hoy vamos a celebrar 2 bautizos, ¿verdad? Los bautismos. Y bueno, la mayoría de todos los que estamos aquí ya estamos bautizados. Ya somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? La mayoría ya sabemos también qué es el bautismo, cómo fue que Dios lo instituyó, la mayoría, ¿verdad? Que no es un bautismo de niños, sino que es un bautismo ¿de qué? De arrepentimientos, ¿verdad? O sea, todo eso, creo que todo esto ya parte de la iglesia lo sabe. Si hay alguien que todavía no lo sabe, pues investíguelo bien. Ven, no, me refiero a algo, va a aprender hoy, porque no es solamente en un mensaje, como dice Anis, dar a conocer todo lo que Dios nos pide, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros ya sabemos lo que es el bautizo, pero ahorita vamos a tratar de comprender un poquito más lo que es el bautismo. Y abran su Biblia, Mateo 21, 25. Podemos decir que estamos fuera de contexto, pero no es eso, sino es el pretexto. Mire, ahorita va a ver, porque de ahí vamos a partir. ¿Ya lo tienen? Mateo 21, 23, desde el 23, perdón. Y si hay alguno que todavía no se bautiza, pues creo que con esto puede entender un poquito mejor, ¿sí? Yo creo que Ale. A ver, de una vez, vamos, ahí va. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, que ese era su ministerio del Señor, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas, y es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y eso ahí va para los que no se han bautizado. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Verdad? Y dice, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué no le creíste? Pues claro, ¿por qué no le creíste? Pues no que eres muy creyente. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, miedosos, querían quedar bien con el pueblo, pero no con Dios. Así está el hombre, ¿verdad? Que hay que quedar bien con el pariente, con el chamuco, con el cuernudo, antes que con Dios, pues allá ustedes. Porque todos tienen a Juan por profeta, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco. Yo digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Estas cosas que vamos a pasar hoy a hacer, ¿verdad? No es porque nosotros las estemos inventando, no es porque no, sino hay alguien que lo dio y lo dijo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Sabemos, Señor, que solamente estamos siguiendo tu palabra y que así lo has manifestado y lo has dejado escrito, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere tampoco va a ser bautizado y tampoco será salvo. Bendice, Señor, a tu pueblo y hoy nuestros hermanitos que han dado este paso de fe, Señor, sabiendo que es obediencia a ti, que hemos creído en ti, Señor, y por eso lo estamos haciendo. Bendícelos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, vamos a tratar de discernir esto y de ahí van a salir muchas cosas, ¿verdad? Mire, lo primero es esto, lo que le preguntan. ¿Qué le están preguntando estos hombres al Señor? ¿Qué le están preguntando, verdad? Fíjese qué importante. ¿Por qué le preguntan esto al Señor, estos hombres? ¿Quiénes eran? Dice que los principales sacerdotes, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, la mera nata del chamuco, ¿verdad? Le estaba consultando, queriendo amedrentar a Dios. ¿Con qué autoridad es esto? Nosotros somos la autoridad.
¿Quién te dijo que lo hicieras? ¿Están viendo? Entonces fíjese, le están preguntando que querían ser quienes, los que estaban al frente, porque sí estaban al frente del conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí o no? Eran los fariseos, los escribas, los que aparentemente están enseñando al pueblo, como hoy los romanos apostólicos y costólicos y todos los demás, ¿verdad? Que según hoy están enseñando doctrinas falsas, doctrinas que no están apegadas a la palabra. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad hacen esto ellos? Con la del hombre, no con la de Dios, ¿verdad? Y que enseñaban al pueblo, porque eran los que enseñaban al pueblo lo que aparentemente, ¿verdad? Ellos ya habían inventado de su propia cosecha. Y según ellos, ¿quién tenía la autoridad? Ellos. Ellos tenían la autoridad sobre el pueblo, sobre el templo. Ahorita van a ver por qué digo esto, sobre el templo. Y todas las cosas, los servicios, los sacrificios, todo lo que se hacía en el templo estaba bajo la autoridad. Apúrele, Terécuara. Estaba bajo la autoridad ¿de quién? De ellos. Ellos decidían que sí y que no y que qué y que más para acá, ¿verdad? ¿Y con qué autoridad lo estaban haciendo? Se les estaba brincando el Señor de su autoridad. ¿Y saben por qué? Porque ellos creían ser la autoridad, los que tenían que mandar y ordenar las cosas conforme a lo que ellos querían. Siéntate, Mario, para que entiendas un poquito más. Vente, parado no vas a entender. No es cierto, man. Pero, mire, ellos eran los que estaban al frente, ¿sí o no?, del servicio y de todas las cosas. Tenían toda la autoridad ellos sobre el templo y las cosas del templo, sacrificios. Y esto debía ser, ¿sabe por qué le preguntaban al Señor? Por lo que hizo. Por lo que hizo más atrasito. Por eso siempre hay que leer el texto y el contexto. Fíjese, ¿de dónde surgió esto? Si ustedes se dan cuenta, en el 21:12, de ahí viene esta controversia, de ahí viene vamos a decir, pregunta e inconformidad del diablo. ¿Ya lo encontraron? Léanlo. Ahí mismo en Mateo 21:12, fíjese, ya sabemos que el Señor estaba entrando a Jerusalén, entró en el burrito y todo lo que pasó y el pueblo le aclamaba y gloria a Dios, hosana. Y luego dice, cuando entra ya al templo, entró Jesús en el templo de Dios un día antes y echó fuera a todos los que vendían. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas. Imagínense, ¿verdad? Los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Imagínense, por esta razón. Y luego, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, no a reclamarle, sino a pedirle misericordia, a decir, Señor, sáname. Y lo sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron, se enojaron. ¿Por qué? Y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús les dijo, ¿sí nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, y dejándolos, ahí los dejó fuera, ¿verdad? Y se fue. ¿Ya entendió? Entonces, después de esto, al otro día, el Señor entra al templo, y es cuando pasa esto. Ellos estaban todavía enojados, porque lo que había hecho el Señor, echar fuera a los cambistas y a todo este chamuquerío que estaba en el templo. Nosotros pensamos que en los templos no hay diablos, sí hay, en todos lados hay. Mire, aquí estamos viendo cómo esto fue una de las causas por las cuales le preguntaron al Señor, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad para hacer esto en nuestro templo? Cuando nosotros somos los que tenemos la autoridad, somos los únicos que podemos. ¿Ya entendió? Pues imagínense, entonces síguese, ¿verdad? Entonces aquí, esto debería ser por lo que hizo Jesucristo un día anterior, con la expulsión de los
cambistas. ¿Quiénes eran estos hombres? Usted ya lo sabe. ¿Quién no sabe esto? Sí, ¿verdad? Ya sabemos que tenían que ir a los sacrificios y tenían que llevar sus animalitos y llegaban desde muy lejos y tenían que llevar, y los animales llegaban flacos, todos descompuestos y qué sé yo, y allí había gente que se aprovechaba. Si ahora te lo cambio y por pero dame lo que sea. Se aprovechaban. Ratas de 2 patas. Siempre las va a ver. Hasta de 4, ¿verdad? Pero mire, esto fue lo que... los veo muy serios, hermanos. Los veo muy dolidos, ¿no? Esperen otro ratito, a ver cómo les va, ¿verdad? Entonces, vea cómo lo que hizo Jesucristo un día anterior con la expulsión de los cambistas, vendedores. Por eso estamos en la iglesia. Yo creo que aquí ya no están estas ratas, patas de chango, ¿verdad? Aquí ya no hay ratas, eso espero. Y si hay, se tienen que ser expulsados, porque no pueden estar en el cuerpo de Cristo. Estas ratas, ¿verdad? Vendedores, rateros en el templo, ya lo acabamos de ver, ¿sí o no? Se sintieron, ¿y sabe por qué? Porque estaban en combinación con los sacerdotes. ¿Cuánto no les pasarían para que tuvieran? Usted sabe que todo se hace con los parentescos y con las palancas. Sí, ok, me dejas aquí ratear y yo te voy a dar tanto. ¿Ya me entendió? Pues claro que se molestaron. Igual hoy, cuando no se les deja hacer sus cosas en la iglesia, se molesta, se enchamucan y no queda otra más que despedirlos. Mire, dice, les dolió aquí a los ratas que los echaran para afuera del templo, que hacían sus sucios negocios, y debió hacer junto con ellos, con los escribas. Sí se capta, ¿no? Ellos siempre están, es el gobierno, el sistema de arriba siempre está con los ratas, ¿verdad? Con los narcos, aunque se crean son muy, como justos, son muy buenos, no digas eso de las ratas de 2 patas, pero todos son iguales. Tanto los del comercio, de los políticos, de lo de acá, de lo religioso, lo usan para hacer negocio, ¿verdad? Entonces ya se dio cómo se dolieron, cómo les dolió a los ratas que los echaran para afuera del templo, porque hacían sus negocios sucios y ellos debían estar junto con ellos. Y entonces le están diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? Fíjense nomás. Qué tremendo el demonio, ¿no? Qué tremendo el diablo, así es. Pidiéndole cuentas a Dios. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Satanás, chamucos. ¿Qué les vas a dar cuenta cuando es la palabra de Dios? Bueno, por esto le preguntan, ¿quién le había dado esta autoridad? ¿Quién le había dado esta autoridad? No solamente de echarlos fuera, ¿no? Sino de que lo aclamaran y que lo reconocieran como el Mesías, ¿verdad? Y le dice, ¿quién le había dado esa autoridad? ¿Y con qué autoridad? ¿Con qué? ¿Y quién le había dado esa autoridad? A pesar de que estaban viendo los milagros, estaban viendo, ahí llegaron cojos, paralíticos, y los sanaba. ¿Con qué autoridad hacía eso? No podían pensar, ¿verdad?, que pudo haber sido del hombre, de la carne. ¿Con qué autoridad levantaba a los muertos? Bueno, por esto le preguntaron, y el Señor estaba demostrando que la autoridad que tenía, lo comprobaba con lo que hacía. Lo que hacía cuando levantaba a los muertos, dice aquí, que llegaron los cojos y los enfermos y los sanó. ¿Con qué autoridad? Porque no tenían ellos esa autoridad. Se entiende que era de Dios, ¿no? Entonces estaba demostrándole la autoridad que tenía y lo comprobaba por las señales, las sanidades, los milagros que hacía y por el Espíritu de Dios. Ellos sabían que solo por el Espíritu de Dios, el Nicodemo, ¿verdad?, tuvo que reconocer, dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. ¿Verdad? Pero no todos lo reconocían. Entonces, hermano, este cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿quién lo cambió? ¿Quién cambió a cualquiera de ustedes que eran ratas de 2 patas, que éramos borrachos, que éramos drogadictos? Y me dice, ¡ay, no digas eso éramos! ¿Quién te dio ese poder? Y si no ha habido ese poder para cambiar y transformar tu vida, es que no has sido salvo.
Sigue siendo del mundo y de las cosas del mundo. Dios ha venido para cambiar, para transformar la vida de los hombres, no el sistema. Cuando venga Jesucristo va a cambiar todo. Hoy está cambiando las vidas. Y si tú todavía tienes en tu corazón la avaricia, la codicia, la malicia, todo eso es que Dios no ha trabajado en tu corazón para cambiarte y transformar. ¿Con qué autoridad se hace esto? Como si nosotros pudiéramos cambiar a la gente. ¿Quién lo hace? El Espíritu de Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres el único que tienes la autoridad para cambiar, para mostrar, Señor, que tú eres Dios, que hemos creído en ti, Señor, y que este bautizo, Señor, no solamente es en el agua, sino en el Espíritu Santo, Señor, para mostrar tu poder y tu autoridad que tienes para cambiar a la gente, para quitarnos, Señor, el pecado, la maldad, el mundo, la avaricia, la codicia, el amor a las cosas materiales, Padre, porque ahora lo que amamos es tu reino, es tu palabra, es tu vida en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que haces. Y claro que ninguno de ellos, ese sumo sacerdote y todo, le había dado el permiso. Porque aquí tienen que pedir permiso al diablo, ¿verdad? Las autoridades del demonio. Pero nosotros en el reino no tenemos que pedir permiso a ningún demonio para hacer la obra de Dios, para compartir la palabra, para que se lleve a cabo el mensaje de la salvación. No tenemos que pedir permiso al diablo, porque el diablo te lo va a negar. Diciendo, ¿con qué permiso hiciste tú esto? ¿Quién te lo dio? No te lo dio el sumo sacerdote, no te lo dieron estos diablos, estos ratas. Tú lo hiciste por ti, no, porque es Dios mismo quien tiene la autoridad para hacer y deshacer su obra. Y ninguno de esos hombres le dieron la autoridad, el permiso. Ellos eran parte de ¿quién? Del circo. Todos esos sumos sacerdotes y esos eran parte del circo. Y se les estaba acabando el circo, el negocio. No saben si después volvió a funcionar su circo, posiblemente sí, ¿verdad? Y mire lo que el Señor les contestó, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Lo que contestó, dice, yo también les voy a decir una pregunta, y ustedes me las contestan, yo también les voy a decir con qué autoridad. Y esto es algo importante, ahorita van a ver por qué. El bautismo de Juan, el bautismo del agua, ya se dice, ¿de dónde era? ¿De dónde vino? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo mandó que se hiciera? El cielo. ¿Quién no lo cree aquí? ¿Y quién de los que no se han bautizado? Entonces, ¿por qué no lo creen? Si viene del cielo, ¿qué espera? Y tenemos una doctrina falsa del hombre y del mundo y de los pastores. Es que primero, ahorita les voy a dar dos ejemplos, ¿eh? Tienes que casi ser un teólogo para poderte bautizar, ¿verdad? Cuando lo que dice el Señor, el que creyere. Todos los ejemplos creían y se bautizaban, porque la fe viene por la palabra, por el Espíritu de Dios, en fin. Y dice el Señor en este caso, ¿quién le mandó, quién le autorizó? Si era del hombre o era de Dios. Y si era de Dios, le dijo, entonces, ¿por qué? Ellos mismos no eran tontitos. Si decimos que es del cielo, sabían que ellos no lo habían creído, ¿verdad? Sabían que ellos lo habían rechazado y mataron a Juan. Si decimos del cielo, nos ahorcamos. ¿Por qué no lo creíste? Y si decimos de los hombres, les tememos al pueblo, les tememos a los fariseos, les tememos a todo el mundo. ¿Ya me entendió? Dígame, ¿quién autorizó el bautismo de niños? Dígame, ¿de dónde viene eso? ¿De Dios? Del hombre, del chamuco, ¿verdad? Ahí sí. Porque él nunca vemos, ¿verdad?, que se haya hecho un bautizo de niños. En fin, ahorita van a ver. Ya voy a terminar, no quiero cansarlos mucho. Dice, ¿quién lo autorizó, lo mandó? Fue del cielo, no de los hombres. Y esto lo podemos checar con Juan el Bautista, ¿sí? ¿Quieren checarlo rápidamente? Por algunos que no lo vieron o que no lo han leído. ¿Quién le ordenó a Juan bautizar? Él no fue de su propio invento, ¿verdad que no? El bautizo de Juan está, dice, desde el 1:29. ¿De dónde salió esta autoridad?
No fue del Sanedrín, no fue de los hombres, no fue de ningún sistema. No, Juan. No, estoy hablando ahorita de dónde surgió esta autoridad. Juan 1:29. Juan 1. ¿De dónde surgió? ¿De dónde vino? No fue ni de Juan. No fue de los fariseos. Ellos ya tenían ciertos bautizos que hacían, ¿verdad? Y eso es lo de menos. No estamos metiéndonos en eso. Pero ¿de dónde le vino esta autoridad, esta orden a Juan? No la inventó, dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué manera de identificarlo, ¿verdad? No que quita tus chamucadas, no, quita el pecado, bueno, ya eso es otro punto, ya. Dice, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Quién le dio la orden a Juan? El Señor. Para manifestar también quiénes son los hijos de Dios. Porque el que creyere y fuere bautizado, se manifiesta también que hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Porque es el creer primero. Porque no es el agua, como decían, el agua no tiene poder, es Cristo, es la fe en Jesucristo. Muchos se han bautizado y se han quedado en el agua ahí, ¿verdad? Y siguen siendo demonios bautizados. No ha habido cambio en su vida y en su corazón. Ustedes ya saben, como decían, es que no es el agua lo que cambia, no es el agua, es la fe, es el arrepentimiento de Jesucristo, es la elección de Dios para los hijos de Dios, ¿ok? Sin embargo, ¿quién le dio esta ordenanza? Fue el Señor. Él dijo: para que supiera quién venía, ¿verdad? Y para que se sepa quiénes son los hijos de Dios. ¿Por qué muchos no se pueden bautizar? ¿Por qué no pueden llegar a las aguas? Porque no han creído, porque no han podido, ¿verdad?, ser parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. En fin, aquí está claro, ¿no? ¿De dónde venía esa autoridad? Y ellos, sin embargo, ¿cuántos hombres del pueblo de Israel llegaron a las aguas, al bautizo? ¿Por qué creyeron? ¿Por qué creyeron? Pues ¿de dónde es? Si decís que es del cielo, ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no lo bautizaste? En fin, entonces, fíjate, hoy es igual para los hombres. Tienen igual para el hombre. ¿Qué importancia tiene el cumplir este mandamiento de Dios? ¿Qué importancia tiene para el hombre? Para muchos les da lo mismo. Ay, al ser nomás ahí de la iglesia o de fulano o de sutano. Fue un mandamiento, mismo Jesucristo dijo: para que se cumpla la justicia de Dios. Pero en ti no se va a cumplir. O en algunos que no se han bautizado no se va a cumplir. Pues yo creo que nunca. Porque solamente, ¿verdad?, aquellos escogidos de Dios van a llevar a la promesa de Dios, al bautizo también. Nadie nos vamos a escapar. Solamente quieres aquel maleante, ¿verdad?, que ya te tengan en la cruz, que ya no tuvo chance. Bueno, esto es igual para los hombres. ¿Qué importancia tiene? ¿Se debe de hacer? ¿Se debe de cumplir? ¿O solo es un mandamiento de hombre? Solamente es algo que nosotros mismos o lo hemos recibido de hombre alguno, de la católica loca, o ni siquiera de los judíos, sino de quién, de Cristo mismo, del Padre del cielo que instituyó esto. ¿Me entiende, hermano? Y el que quiera creer, que lo crea, y el que no, hermano, de todas formas, aunque se bautice, si no ha creído, de todas maneras nada le sirve, ¿verdad? Porque no va a orar Dios en él. Voy terminando. Entonces, si decimos que es del cielo, entonces, ¿por qué no lo cumplimos? ¿Por qué no lo obedecemos? Entonces, no está el mal, está en ti, en tu corazón. ¿Por qué la gente no quiere oír la palabra de Dios? ¿Por qué la gente rechaza el mensaje de salvación? Y si le preguntas, ¿la palabra es de Dios o es del hombre? Se pueden a pensar. ¿Verdad? Y si es de Dios, ¿por qué no la crees? Cristo les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy? Ya empiezan a decir todas sus tonterías, estupideces de hombre, ¿verdad?
¿Y quién decís vosotros que sois? El Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no le crees? ¿Por qué no obedecéis todo lo que Él te pide? Porque esto sí y esto no. Y ahí cuidado, cuestionar a Dios, hermano. Cuestionar a Dios con esto sí y esto no. Cuidado, cuidado. Porque Dios conoce el hermoso mensaje que nos dio el viernes Josué. La intención del corazón. No es la boca, es el corazón donde está la verdad, donde está el Espíritu de Dios, donde se mueve la verdad de Dios. No es en la boca, porque el hombre es mentiroso. Porque el hombre es mentiroso, padre de mentira. Y no me importa lo que digas, sino lo que hay dentro de tu corazón. Y solo Dios lo conoce. Si decimos del cielo, estamos amolados porque no lo hicimos. Mejor sepa la bola si eso no es. Pero sepa la bola que te vas a ir con toda la bola para abajo. Eso ni lo dudes. Porque ahí está la bola, ¿verdad? La bola de todo. Entonces, si le decimos, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Y cómo le tienen miedo a la gente, al temor? Es que si me bautizo van a decir que soy aleluyo. Me van a decir, y mi familia y todo, y qué sé yo, miles de tonterías. ¿Qué caso le hacen al diablo? Si no tiene ninguna autoridad el diablo contra Cristo. Bueno, voy a terminar. Los hombres, como el Señor les dijo, ninguna autoridad, fíjese esto, cáptenlo muy bien, muy bien. Los hombres, como el Señor les dijo a estos hombres, miren, ninguna autoridad tendría, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios para cambiarla, para cuestionarla, para decir esto sí, esto no, aquello sí y aquello no. ¿Ya me entienden? El hombre cree que tiene autoridad para cuestionar, para cambiar los decretos, la palabra, los mandamientos de Dios, como si hables. ¿Sí me capta? ¿Verdad? Como el Señor, ninguna autoridad tendría. Ninguna persona que no sea salva, que no sea ya hija de Dios, que no tenga el Espíritu Santo, no puede, ¿sabe qué? No tiene ninguna autoridad para tomar, nadie, ni aun nosotros, ¿verdad? Pero menos una persona que es un borracho, es un sinvergüenza, un ladrón, esto y lo otro, y tenga autoridad para cuestionarla. ¿Por qué se bautizan ustedes? Si de chiquitos se tienen que bautizar. Entonces, una vez un borracho sinvergüenza que estaba ahí con los pulqueros, ¿no? Hace años que les compartimos, y empezó a hablar con una autoridad de nosotros. ¿Con qué autoridad me puedes decir tú si tú eres? ¿Qué autoridad tienes con la palabra de Dios? ¿Me entiende? ¿Qué autoridad puede tener esa gente cuando lo que hacen es rechazar a Cristo? ¿Ya capta? Entonces, que no sea un verdadero hijo de Dios, que no pertenezca, que no esté en el cuerpo, en la iglesia de Cristo también. ¿Con qué autoridad tienen esa gente de afuera? Que ni siquiera conocen la palabra de Dios, que no tienen entendimiento, que no han sido salvos para que nos vengan a criticar, para que nos vengan a juzgar, que nos vengan a decir esto sí, esto no. ¿Con qué autoridad me tienes tú que decir? ¿Me entiendes? No tiene ninguna autoridad el diablo ni el mundo contra la palabra de Dios. El que tiene la autoridad es Cristo, es su palabra. Estamos en la palabra de Dios. Estamos con la autoridad de Cristo, no del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿esta gente con qué autoridad pueden decir? ¿Cómo cambian las cosas, verdad? De que Jesucristo, que no le crean, que no le creen ni le obedecen a Él, y sin embargo tienen aparentemente discusiones y tienen cosas para decir y blasfemar. Esto sí, esto no. Ustedes sí, ustedes no. ¿Con qué autoridad pueden hacer? ¿Qué nos pueden criticar? Imagínense esa gente dominguera que no conocen ni siquiera las escrituras para juzgar si ustedes son zapatistas, cuando ni siquiera pueden escudriñar, ¿con qué autoridad nos pueden juzgar? Y así por lo regular, ¿me entiende? Si ustedes, hermanos que se van a bautizar, ¿por qué te bautizaste viejote, grandote? Tiene que ser chiquito, como Poli, miren nomás, está chiquito de tamaño, ¿verdad? Pero no les da, no es cierto. Tiene que ser cuando el Espíritu de Dios toca nuestra vida, porque no hay una edad, hermano. No hay una edad tampoco, pero voy a terminar. No tienen ninguna autoridad los hombres, que mientras una gente no crea, no obedezca a Dios, no tiene autoridad. No tiene autoridad para el reino de los cielos, para decirnos, para hablar contra la palabra. Sí se capta eso, ¿verdad? Una vez que ya empezamos a ser parte del cuerpo de Cristo, empezamos a conocer y a discernir. No tiene ninguna autoridad como estos hombres, ningún derecho de parte del mundo de los hombres para examinar, para criticar. ¿Para qué se puede decir, José? Uno sí, tomar uno cosas sí y otro no. ¿Cómo decir?
¿Cómo? Sí, aparte, ¿verdad? No tiene ninguna autoridad, ningún derecho de parte el mundo, los hombres, ¿verdad? Para examinar a Jesucristo, a su palabra, para decidir qué doctrina sí y qué doctrina no. Sí, antes habíamos escuchado, bueno, es que la doctrina de la elección no la debes de predicar. Ah, caray, ¿quién dice eso? A nosotros porque somos fulanitos, penganitos. ¿Y quién es el hombre para decidir cuál sí y cuál no? ¿Qué doctrina sí, qué doctrina no? ¿Me entiende? ¿Quién eres tú para tomar autoridad sobre Dios, lo que ya ha dicho? ¿Qué autoridad ha puesto la cochina Roma al tomar, verdad? Decir, porque hay libros que lo dicen, que ellos tienen la autoridad para cambiar los días, las fechas y los tiempos, ¿me entiendes? Y cambiaron el sábado por el domingo, y cambiaron las fiestas romanas por las fiestas de Dios. Y dice, tenemos autoridad. Pues no es cierto, porque la autoridad, ellos no tienen ninguna autoridad, ¿me entienden? Y ninguna persona que no sea salva, que no sea hijo de Dios, tiene autoridad para juzgar, para cambiar, para quitar, poner cosas, como lo hace Roma. Pone y quita lo que quiere, ¿me entiende? ¿Quién tiene esa autoridad? Nadie más que Cristo. Bueno, termino, ¿verdad? Entonces, para examinar la doctrina, la palabra, las enseñanzas del Evangelio, para determinar qué cosas sí y qué no son, según tú, buenas para ti. Todo lo que está escrito es palabra de Dios. Tú no vas a decir esto sí y esto no. ¿Me entiendes? Aquí está escrito y es la palabra de Dios. Para quitar o poner sobre la palabra de Dios. Nadie tiene esa autoridad para poner ni para quitar sobre la palabra el Evangelio de Jesucristo, como lo hacen las sectas. Las sectas hacen sus propias reglas, autoridades, leyes, usted lo sabe, empezando desde los católicos, empezando con todos los testigos, mormones, sabatistas, todos los que han hecho sus propias leyes, reglas, ¿verdad? Y no les interesa quitar o poner cosas de acuerdo a su propia criterio, sabiduría, ¿verdad? Pero finalmente el Señor dice que aquel que le quite o le ponga una sola letra, una sola palabra, hermano, a su evangelio, sabe que será borrado del libro. Pero ¿dónde está el temor para esta gente? ¿Cuál es el temor que tienen esta gente para darse cuenta? ¿Quiénes somos nosotros para criticar, para poner o quitar de la palabra de Dios? Como hacen estos locos sinvergüenzas, ratas, ¿verdad? Patas de burro que son, porque no tienen entendimiento de Dios, como lo hace Roma, como lo hacen los testigos, mormones y todo. Termino, ya para que no se cansen, ¿verdad? Y si ya se cansaron, ni modo. Voy a terminar, ¿verdad? Esta es lo que el Señor nos dice. Para quitar o poner sobre la palabra de Dios, nadie tenemos una autoridad. Y por eso el Señor, ¿saben qué? A ustedes no les digo nada. Porque ustedes no tienen ninguna autoridad sobre de mí. El mundo no tiene ninguna autoridad sobre Dios, sobre Jesucristo. Tú no tienes ninguna autoridad. Ni el diablo tiene la autoridad. Y por eso, ¿saben qué? Pues yo tampoco les digo. Como diciendo, no tienen ustedes autoridad sobre ninguna palabra de Dios, ¿verdad? Como lo hace Roma y las sectas falsas iglesias, ¿qué autoridad pueden tener estos hombres, estas ratas, sobre Jesucristo, sobre su palabra? Dígame, ¿qué autoridad pueden tener? Ninguna. Voy a dar 2 ejemplos, porque nada más, Hechos 2, 37, 42, sobre los bautismos, ¿verdad? Y la gente se cree muy en paz, ¿no? Porque es de todas formas. Pero el problema es que cuando tengan que dejar este cuerpo y cuando vayan a abandonar esta tierra, entonces sí van a dar cuenta que no creyeron en Jesucristo. O sea, los primeros convertidos, ¿no? Los primeros convertidos. Usted ya ha leído el Nuevo Testamento, está lleno de estos ejemplos. Creían y se bautizaban. Creían y se bautizaban. Si no te bautizas porque no has creído y se acabó, no le des vueltas a la... Ay, es que fulanito, ay, que perenganito. Ay. Hermano, te estás proyectando, te estás yendo a la eternidad. El no creer en Jesucristo, el no hacer su voluntad,
Te estás exponiendo a la eternidad, al infierno eterno. Pero nada más por esto. No es por eso, es porque no has creído. ¿Entienden? Es porque no has creído. Porque si crees vas a hacerlo. Dice, del final, 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya la regamos. No, sí, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hay una solución, hay un remedio, sí lo hay. Arrepentirnos, porque todos somos pecadores. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues luego dice el 41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué? Fueron bautizados. Recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sí, yo creo que para qué dar más explicación, ¿no? ¿Para qué dar más explicación? ¿Creyeron? Hermanos, estos eran judíos celosísimos de la ley. No era cualquier gente loca, sinvergüenza, como ahorita estos tapadiscos, ¿verdad? No. Eran judíos religiosos, conocedores de la ley, de la palabra. Y sin embargo, ante el poder del Espíritu Santo, no de Pedro, ni de ningún hombre, sino que por el poder del Espíritu Santo, con unas palabras que Pedro dijo, el Espíritu Santo los llevó al arrepentimiento. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense. ¿Se equivocó Pedro? ¿Por qué les dijo arrepiéntanse y bautícense? Porque esta era la enseñanza que Dios ya había dado. ¿Me entienden? Y era lo primero que tenemos que hacer. Y se bautizaron. Fíjese, estos judíos, aquí póngase a pensar, por eso eran judíos realmente creyentes y segundo, conocedores. Estaban en una fiesta. ¿Y qué dijeron cuando un bautícese? Pudieron haber dicho, bueno, arrepentirnos, pues sí, cierto, todos nos tenemos que... Pero bautismo, ¿para qué? ¿Qué va a ser el bautizo para mí? No es lo que haga el bautizo, es la fe, la creencia. Es la obediencia a Dios que tienes que hacer. ¿Me entienden? Y no empezaron a decir, oye Pedro, si nosotros nos hemos bautizado en el judaísmo, quién sabe cuántas veces, porque cada que se inmersen, ¿verdad? ¿Me entienden? Ni empezaron a, ¿cómo se dice? A cuestionar. ¿Por qué el bautizo? ¿Qué tiene que ver el bautizo con esto? ¿Ya me entendió? Simplemente al agua patos. Pero no tenemos ropa. No estoy preparado espiritualmente. Y así, acuérdense el eunuco, sí, ¿verdad? Con Felipe, ya que nomás se los... El etíope, perdón, con Felipe, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le predicó ahí. Era un hombre creyente porque vino desde Etiopía a la fiesta, a Jerusalén. Era un hombre que tenía en su corazón amor a Dios, pero no estaba completo. Vino el mensaje. ¿Qué debo de hacer? ¿Y qué dice? ¿Qué impide? ¡Aquí hay agua! No, pero es que tiene que ser en un río. Aquí hay agüita. Aunque no sea de limón, pero hay agua. Aquí hay agüita. ¿Qué impide? ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahí le hubiera dicho, ¿sabes qué? Estás muy verde todavía. Apenas te acabo de conocer. ¿Qué sé yo? ¿Sabe? Le dice, si crees de todo corazón, bien puede. Y si no crees, nunca vas a poder. Aunque tengas 1,000,000 de años, nunca vas a creer. ¿Ya entendieron? Entonces, lo que impide es la incredulidad, el pecado. Quita el pecado, arrepiéntete de en tu corazón, quítalo de ti. Y si realmente es un hijo de Dios, Dios te va a dar el arrepentimiento y la... Pero si no hay arrepentimiento, es que yo soy bueno. Es que yo todavía... Esa es una de las cosas más terribles, que se creen buenos, que se creen que no han hecho nada. Y eso impide el arrepentimiento. Padre, te damos gracias en esta hora, porque queremos, Señor,
que tú has tocado nuestros corazones, Señor, que tú has abierto nuestra alma para conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos. Nos reconocemos, Señor, que no somos nada, Padre, más que por ti. Hoy somos lo que somos, Señor, por tu salvación, por tu gracia y por tu amor, perdona. Y hoy nuestros hermanitos, Señor, que van a bajar a las aguas, Señor, que han sido, Señor, llenos de tu Espíritu Santo para poder creer y confesar, porque si no está tu Espíritu Santo, nadie puede creer, nadie puede confesar, nadie puede llegar al arrepentimiento, Padre, a la verdad, a la fe, al amor tuyo, Señor, a la vida que tú nos ofreces. Los bendecimos en tu nombre a nuestros hermanos y a aquellos que todavía no dan ese paso de fe, que están esperando no sé qué cosa, Padre, pero que tú, Señor, hagas la obra en ellos como la has hecho en nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿No se enojaron? Algunos, ¿no? Gracias. ¿Ah? ¿Qué? Bueno, pues yo me llamo Alejandra García Leonardo, ya ustedes me conocen, soy hija de Alejandro. Pues primeramente pues yo decidí pasar esto para hacer público el mandato de obediencia que Dios Bendito sea el Señor. Dios sabe que lo que siento en mi corazón, Él sabe que yo lo amo, que es mi hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Él Señor. también sabe que he pasado por muchas cosas. Sí, amén. Sí. Como persona, obviamente, pues Amén. todos caemos, ¿no? Sí, sí, gloria Y a una Dios. vez conociéndolo, pues Bendito sea el Señor. Él cura todas nuestras dolencias. Amén. Yo preparé un versículo, un Amén. versículo de memoria, Gloria a Dios. y el versículo es: con Cristo soy juntamente justificado. Amén. Ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Bendito sea el Y Señor. lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 3. Amén. Soy Suheili Cruz. ¿Qué puedo decir? Realmente he conocido a Cristo. Amén. Cristo ha sido mi salida de toda una vida pasada, Gloria a Dios. toda una vida de males, Amén. de angustias. Cristo ha sido para mí el mayor conocimiento que ha abrido mi corazón. Y deseo ahora con el corazón darla a conocer a todos los que conozco, principalmente mi familia que es inconversa, que no lo conoce y que realmente Él es el único que nos puede liberar, que nos puede desatar las cadenas de la esclavitud que nosotros podemos llegar a tener. Gracias a Dios, gracias a Él, he salido adelante y he salido